Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de Bolivia, pero desde un lugar que a lo mejor no se esperan, sus aulas. Y es que vamos a ver cómo la educación, que podría parecer algo neutral, ha sido en realidad el gran campo de batalla donde se han librado las luchas más profundas de este país. Y esta frase, la verdad, lo clava. No estamos hablando de una historia lineal tranquila, de pupitres y pizarras, para nada. Ha sido una lucha constante, a veces violentísima, por definir el alma misma de una nación. Para entender bien esa lucha, vamos a seguir su rastro. Y para que no nos perdamos, hemos organizado este viaje en 5 grandes actos. Primero, el sueño inicial que se rompió en el siglo XIX. Luego, la modernización de los liberales y su gran pregunta, ¿progreso para quién? Después, la increíble revolución educativa de Warisata. De ahí saltaremos a las tensiones del siglo XX, entre militares y mercado. Y cerraremos viendo por qué este es en muchos sentidos un conflicto que parece no acabar nunca. Venga, pues, empezamos por el principio, el siglo XIX. Bolivia acaba de nacer y lo hace con un sueño enorme, educación para todo el mundo. El problema es que ese ideal se va a dar de bruces contra una realidad social que en el fondo seguía anclada en la mentalidad colonial. Y ojo, no fue por falta de intentos. Ahí lo vemos. Bolívar, nada más empezar, decreta que la educación es el primer deber del gobierno. Su maestro, el gran Simón Rodríguez, diseña un plan súper práctico para formar artesanos, gente útil. Más adelante, presidentes como Belsu impulsan la educación para los artesanos y, muy importante, para las mujeres. Incluso se llega a declarar la primaria gratuita y obligatoria. Pero, y es un gran pero, todos estos proyectos, que en el papel eran una maravilla, se estrellaron. ¿Contra qué? Pues contra un muro, la falta de dinero y, sobre todo, una mentalidad de élite que se negaba en redondo a cambiar. Es que aquí está el quid de la cuestión, el tremendo choque de mentalidades. El ideal de Simón Rodríguez era formar gente práctica, artesanos que levantaran el país, pero la realidad era que la élite criolla despreciaba con toda su arma el trabajo manual. Para ellos, lo único que daba prestigio era ser abogado o cura, una herencia de la colonia que básicamente dinamitó el proyecto desde dentro. Bueno, y con esto saltamos de siglo. Nos vamos a la primera gran reforma educativa impulsada por el Estado. Los liberales llegan al poder después de la Revolución Federal con la palabra progreso en la boca. Pero, como vamos a ver, su gran proyecto de modernización escondía una contradicción brutal. El plan, desde luego, era ambicioso. Querían centralizarlo todo bajo el control del Estado. Se acabó el caos. También profesionalizar a los maestros y para eso fundaron en Sucre la primera escuela normal, trayendo incluso a pedagogos europeos como George Ruma. Y por supuesto, modernizar el país, dándole caña a la ciencia y la técnica. Hasta hubo un intento de inclusión con liceos para mujeres y la novedad de la educación física. Pero aquí viene la cara B. Toda esa modernización se apoyaba en una idea muy extendida en la época, el darwinismo social. ¿Qué significaba esto? Pues básicamente que consideraban a los indígenas inferiores, un lastre para el progreso. La educación entonces no era para liberarlos, sino para civilizarlos. Se convirtió en la herramienta perfecta para asimilarlos y convertirlos en mano de obra, pero, ojo, nunca en ciudadanos iguales. Y justo en contra de esta visión se levanta una voz crítica que va a ser fundamental, la de Frans Tamayo. Él lo vio clarísimo y denunció que esta reforma era extranjerizante, una simple copia de modelos de fuera que no entendía nada de la realidad boliviana. Su propuesta era todo lo contrario. Basta de copiar. Hay que crear una pedagogía propia, una pedagogía nacional que empiece por estudiar y valorar el alma del indígena, su fuerza, para construir desde ahí el verdadero carácter del país. Esa crítica de Tamayo, sumada a la tremenda crisis social que provocó la Guerra del Chaco, fue el caldo de cultivo perfecto para que naciera algo completamente distinto. Ahora nos vamos a uno de los experimentos educativos más alucinantes de toda América Latina. Una respuesta que no vino de un despacho del gobierno, sino que nació desde abajo, desde las propias comunidades. Hablamos, claro, de la escuela Ayu de Warisata, con Elizardo Pérez a la cabeza. Lo que es increíble de Warisata es que rompe con todo lo que se había hecho antes. Su lema era aprender produciendo. O sea, la escuela no era un sitio aislado para memorizar cosas. No, era el motor económico y social de toda la comunidad. Se enseñaba en la lengua materna de los niños, convivían chicos y chicas, y se quitaban de en medio todos esos contenidos que no servían para nada. Era un modelo para empoderar, no para asimilar. ¿Y qué le pasa a un proyecto así de potente? Pues que los que mandaban lo vieron como una amenaza mortal. Los terratenientes, los grandes gamonales, la acusaron de ser un nido de comunistas. ¿Por qué? Pues porque un indígena educado, que piensa por sí mismo y es autónomo económicamente, es un indígena al que ya no puedes explotar. Así que la atacaron con todo lo que tenían y al final, en 1941, la destruyeron.
Pero la Sevilla de Guarizata no desapareció del todo. Su espíritu, sus ideas, influyeron directamente en la Gran Revolución Nacional de 1952. Y eso nos lleva a la reforma educativa de 1955, cuyo lema lo dice absolutamente todo. Por primera vez en la historia de Bolivia se plantea de verdad una educación universal, gratuita y obligatoria para todos, para integrar a las masas de obreros y campesinos. Fue un giro de 180 grados. Bueno, y con esto entramos ya en la segunda mitad del siglo XX, que fue de todo menos tranquila. Es un periodo marcado primero por las dictaduras militares, como la de Banzer, que usaron la educación como una herramienta de control ideológico. Y después, con la vuelta a la democracia, llegaron nuevas fuerzas globales, las políticas de libre mercado, el neoliberalismo. En este nuevo tablero, la batalla por el control de la educación, lejos de calmarse, se volvió todavía más intensa. Y esta tabla de los años 90 lo resume de una forma genial. Fijaos en el choque. Por un lado, la visión del gobierno, con su Ley 1565, muy influenciada por organismos como el Banco Mundial. Su lenguaje es súper técnico. Hablan de descentralización, calidad, medición. Y en el otro lado, la propuesta de la Central Obrera Boliviana y los movimientos sociales. Su lenguaje es pura política. Hablan de liberación nacional, de identidad cultural, de una educación que sirva al país. Son en el fondo dos proyectos de nación completamente opuestos, luchando por definir el futuro desde las aulas. Y así, poco a poco, llegamos al final de nuestro recorrido. Pero, ojo, no es el final de la historia, porque todo lo que hemos visto no son capítulos cerrados y olvidados, son ecos que resuenan y muy fuerte hasta el día de hoy. Si tuviéramos que resumir toda esta historia tan compleja, podríamos decir que son 4 grandes batallas que se repiten una y otra vez. Primero, la lucha entre una educación para unos pocos, para la élite, y una educación para el pueblo. Segundo, el dilema eterno de si la escuela debe servir para asimilar al indígena o para empoderarlo, como quería Guarizata. Tercero, la tensión entre copiar modelos de fuera o crear una pedagogía propia y soberana, como gritaba Tamayo. Y por último, la pugna final por quién controla la educación, un acto que, como hemos visto, es siempre y profundamente político. Así que la pregunta con la que nos quedamos es inevitable. Si de verdad la escuela es el espejo donde una nación se mira a sí misma, ¿qué imagen devuelve hoy la de Bolivia? Con nuevas leyes como la Ley 070 que intenta recuperar justo ese espíritu de Guarizata, ¿qué conflictos, qué sueños y qué viejas batallas de su pasado se siguen reflejando en sus aulas? La historia, está claro, no ha terminado de escribirse.